tipo de negocios. Sin embargo, tal vez ese no sea el camino. La comunidad debe darse cuenta de los recursos que tiene y si ve y si tiene fe en lo que es el desarrollo del turismo en su comunidad, que la iniciativa parta de la comunidad, no que como que sean obligados o sean impulsados a realizar esta actividad. Hay varios proyectos que han fracasado justamente porque se ha inducido inicialmente a las comunidades a conformar estos emprendimientos y que al final, por la falta de interés de los mismos comunarios, esos proyectos han ido al vacío. Otra condición importante es que los activos y el capital de la empresa sean de la comunidad. Y eso también es importante porque hay casos que vamos a revisar donde esos activos siempre han pertenecido a la comunidad y no es necesario muchas veces que los gobiernos municipales o los gobiernos departamentales sean los que den los fondos o entidades financieras o ONGs den los fondos para iniciar un proyecto de turismo comunitario. Vamos a ver ejemplos sobre eso, pero como condición es muy importante mencionar esos activos y el capital sean de la comunidad. Y otro aspecto importante como condición es que esa comunidad sea la gestora, la propia gestora de esos recursos y los beneficios queden para la comunidad. Estas condiciones realmente a veces por varios proyectos que se han visto a nivel nacional a veces son muy recurrentes en la que por ejemplo los gobiernos municipales muchas veces reclaman su porcentaje de participación en proyectos comunitarios que ya están en funcionamiento. Un caso muy específico es el caso de San Pedro de Sorata, por ejemplo, que la comunidad está peleada con el municipio porque el municipio siempre le ha pedido una participación económica de las utilidades que tienen sobre la gruta de San Pedro de Sorata. Es una cosa que realmente sale fuera de estas condiciones que han sido muy bien estudiadas, pensadas por la OIT, pero también coadyuvadas por estas importantes reuniones que se tienen a nivel de América Latina. Aquí hay un concepto de comunidad que valdría la pena tomar en cuenta. Es que muchas veces pensamos que el concepto comunitario solamente se implementa en lo que son las áreas rurales. También hay comunidades urbanas. Las comunidades urbanas conformadas por las juntas de vecinos, asociaciones que pueden generar actividades de turismo comunitario, asociaciones de guías, por ejemplo, o asociaciones de transportistas en un centro urbano, pueden generar un sistema de turismo comunitario como ocurre en algunas regiones del país, por ejemplo, hablando de asociaciones de guías en Concepción, asociaciones de guías en Sorata, etcétera, que son guías que provienen de comunidades y que forman estas asociaciones a nivel urbano. Pero aquí el fondo de lo que es comunidad se refiere a que hay un elemento importante colectivo, un recurso colectivo del cual hay una responsabilidad que parte de justamente de la gente que tiene ese recurso. Ese recurso puede ser la tierra, puede ser el agua, ese recurso puede ser un albergue turístico. Hay un recurso que es común. Por eso lo común, y por eso la palabra comunitario parte de lo que es justamente el concepto de lo común. La próxima, por favor. Vamos a hablar de Incahuasi y los hoteles Taika como unos modelos muy interesantes que vamos a mostrar.
En Bolivia hay intentos importantes sobre lo que es el turismo comunitario, pero en realidad en un principio no se habla de turismo comunitario, ¿no? Se habla en un término muy abigarrado y además muy difundido por organismos internacionales, que es el ecoturismo. Yo creo que en un análisis, en los años que me ha tocado estudiar este tema, el ecoturismo probablemente, si bien en un principio ha sido asumido en el pensamiento de las comunidades, no ha sido tan fuerte cuando se plasma este concepto de turismo comunitario y desplaza un poco al concepto de ecoturismo que las comunidades deberían haber aprendido. El tema comunitario es un tema, como decía antes, de uso de recursos comunes. Y el ecoturismo entra como un concepto que, si bien ha sido soltado, difundido por cumbres internacionales, creo que tampoco ha tenido una repercusión, y ahora probablemente muchas comunidades en áreas protegidas o no se está manejando más el tema de turismo comunitario. Aquí en el Encuentro Nacional de Emprendimientos y Organizaciones Sociales vinculadas al turismo comunitario, el 2006, se trabaja sobre un concepto de turismo comunitario boliviano, digamos así, donde se puede subrayar que sí existe una participación activa de la comunidad, donde la equidad en la distribución de los beneficios sea para la comunidad, pero también el tema intercultural, el tema patrimonial de lo que es la cultura y la naturaleza, también tienen un trasfondo y una concepción dentro de lo que es el turismo comunitario en nuestro concepto de turismo comunitario en Bolivia. La próxima. Esto me parecía fundamental transmitir, porque estos pensamientos de representantes de turismo comunitario a nivel de América Latina tiene realmente y dependiendo de las problemáticas en diferentes países, tiene una trascendencia continental. Aquí Galo Villamil, del Ecuador, de la Federación de Turismo Comunitario de ese país, nos dice que inculquemos a nuestros hijos que la tierra que pisamos es la ceniza de nuestros ancestros. Aquí hay una fuerte base filosófica que plasma justamente una actividad que tiene un orden mundial como es el turismo. Y es que aquí no solamente estamos pensando en los recursos, sino también estamos pensando en los antepasados, y estamos pensando en la gente que ha formado y ha forjado diferentes comunidades, pero también ha forjado las culturas de estos pueblos. Este es un pensamiento que para mí realmente, al margen de tener una visión territorial y al margen de tener una visión de los recursos, va mucho más allá de lo que son esos recursos, y vamos a un orden más espiritual. Todo lo que le pase a nuestra Madre Tierra le pasará a los hijos de la Pachamama. Y en realidad lo que es el turismo sostenible debería realmente tener una vinculación tan espiritual como esta también. Vamos a la próxima. Cecilio Solís, de la Red Indígena de Turismo de México, nos deja estos pensamientos que también vale la pena tomar en cuenta.
Los pueblos indígenas peleamos por las tierras y territorios, por el reconocimiento y no para hipotecarlos o venderlos. Hablamos de un reconocimiento de los territorios ancestrales actualmente ocupados o utilizados. El concepto común de los recursos, y es que hemos llegado a extremos realmente muy fuertes cuando estamos hablando que en otros países, por ejemplo, cuando uno compra un terreno en Chile, está comprando solamente el terreno, y también tiene que comprar a un dueño de la vertiente justamente que tiene el terreno, porque el agua tiene otros propietarios. Realmente estamos hablando de una comercialización muy fuerte de lo que son los recursos. Y aquí el pensamiento es que si bien se adquieren estos recursos, no son para hipotecarlos, no son para venderlos, sino son un patrimonio que van a recibir las futuras generaciones. La propiedad intelectual de los pueblos es propiedad colectiva. El conocimiento tradicional que guardan los médicos naturistas es colectivo. Tenemos en nuestro país y en los países de América Latina un patrimonio inmaterial realmente poderoso. Y este conocimiento tradicional que guardan los médicos naturistas es un ejemplo de ese patrimonio inmaterial. Sabemos que siempre existen prospecciones de empresas muy poderosas relacionadas a temas, por ejemplo, de laboratorios farmacéuticos, etcétera, que están buscando en otros países, en otras culturas, diferentes elementos que posiblemente vayan a repercutir en el próximo producto que van a sacar, qué sé yo, el próximo año. Estamos hablando de pomadas, estamos hablando de cremas, de aceites, etcétera, que son buenos para la salud, pero que se basan justamente en estos conocimientos ancestrales. Nadie puede llevarse una planta o cualquier cosita como recuerdo, porque a través del turismo hay biopiratería y bioprospección en las tierras indígenas. Es una realidad que en nuestros países, poco a poco se van controlando, pero no existe una contundencia en el control. Nosotros, y hablando con los guías que trabajan día a día en nuestro país, es decir, ¿qué control puede tener un guía sobre un grupo de personas que va a ir recolectando hojita a hojita en el recorrido que hacen en un circuito turístico, en un área protegida? Ese tipo de control muchas veces no se percibe, pero realmente deberíamos llegar a la conciencia de todos los prestadores de servicios para defender ese patrimonio que tenemos. La próxima, por favor. Humberto Rodríguez, de la Federación de Asociaciones de Turismo Comunitario de Achón, en el Perú, nos dice: el territorio tenemos que cuidarlo aunque nos cueste la vida. 3 consejos para mis hermanos de América Latina: recuperar, rescatar, difundir, revalorar nuestra identidad cultural. Participación de las comunidades en la administración de sitios arqueológicos y no a la intervención de capitales de inversión externa. Vamos a poco pensar en estos 2 últimos. La administración de sitios arqueológicos. Muchas veces también hay una posición de las comunidades sobre estos sitios que son patrimonio cultural de nuestros países. Y esa posición también ha llegado a extremos de que tenemos, por ejemplo, a un Tiwanaku con un museo que se está cayendo, un museo que ha costado recursos, dinero, esfuerzos, no solamente del gobierno central, departamental o municipal. Y las comunidades tienen una posición extrema. Hay que equilibrar esas posiciones. Hay temas hasta de negociación que lamentablemente el gobierno nacional
y los gobiernos departamentales están ahora en una discusión que no se termina. Mientras tanto, las reliquias que existen en ese museo y en el sitio arqueológico de Tiwanaku comienzan a depredarse, comienzan a manejarse de mala manera. Aquí hay mucho que hacer, sobre todo los gestores de lo que es el tema cultural y turístico en nuestro país. No a la intervención de capitales de inversión externa. Este ejemplo de turismo comunitario en el Yachón que se encuentra aledaño al lago Titicaca es un ejemplo realmente valioso. Cuando ellos empiezan a hablar sobre este emprendimiento, dicen: nosotros no hemos recibido recursos ni del municipio, ni del gobierno central, ni de una ONG para emprender lo que es el turismo comunitario. Son 90 familias que trabajan en este emprendimiento de Yachón y ellos se enorgullecen de no haber recibido jamás un peso de la cooperación internacional o de gobiernos locales para su desarrollo. La próxima, por favor. También en estos pensamientos, en esta base filosófica, existen extremos. Y aquí hay una alocución de Marta Lorenzini de Chile, que dice: en Chile no se reconocen a las comunidades, no se reconocen a las culturas, se expropian tierras, las culturas de mi país no son reconocidas, el gobierno no las apoya, busco las respuestas de cómo poder ayudar en esa. Hay un extremo, ¿no? Hay un extremo donde no se da la importancia a las comunidades, pero en nuestro país más bien sí se está dando esa importancia, y sobre todo pensando que la actividad turística es una actividad de alianzas, y esas alianzas son las que realmente fortalecen el turismo. Las alianzas entre lo que es la hotelería, la gastronomía, la artesanía, las alianzas en lo que es el transporte, en los medios, modos de transporte. Entonces, ese conjunto de alianzas hace el turismo. Y también están las comunidades, y las comunidades son y deberían ser esa parte fundamental de las alianzas. Finalmente, Carlos Maldonado, que es el representante máximo de la OMT, nos dice lo siguiente, y por favor atendamos bien, porque realmente esto nos puede hacer pensar mucho. Las comunidades rurales, por la situación de pobreza en que viven, se ven obligadas a vender sus tierras, se deben dar opciones económicas. En Nicaragua, por ejemplo, se compran tierras a los indígenas a través de testaferros o prestanombres. Ha habido una experiencia, justamente la representante guatemalteca, mejor dicho, nicaragüense, en esa oportunidad lo que dijo es lo siguiente: hubo un indígena que se acercó a su comunidad, se acercó por un tiempo de 2 años, se casó con la hija de un representante, y justamente ese señor lo que fue es impulsar a la comunidad a vender sus tierras, a venderlas a cadenas muy importantes de hotelería que funcionan en Europa, y vendieron sus tierras. Y a eso se refiere justamente con los testaferros o prestanombres. La próxima, por favor. Bien, ¿cuáles son esas bases para el desarrollo del turismo comunitario, rural comunitario en nuestro país? Y aquí tenemos una gran oportunidad. El caminos prehispánicos que parten de lo que es Pasco, al sur de Colombia, y llegan hasta la mitad del territorio chileno, por un recorrido entre lo que es la sierra, la costa, y que trasciende en lo que es la Amazonia y toda la cuenca del río del Plata. Estamos hablando de una red que actualmente ha desaparecido y donde solamente se encuentran algunos tramos. Y esos tramos, por ejemplo, hay 2 fotografías ahí: el camino prehispánico del Choro Chucura y el camino prehispánico del Taquesi. Son 2 trozos pequeños de esta gran red que más bien es, a partir de la UNESCO, se está dando un interés especial a lo que es el Capañán o el Camino Real Andino, que justamente une a varios países
donde se han encontrado estos trozos de camino que van a ser declarados Patrimonio Mundial. Esa es una gran oportunidad. La próxima. Superponemos este mapa, un estudio de los científicos de conservación internacional. Y aquí encontramos, la próxima, un mapa de los hotspots. Los hotspots es un concepto donde se encuentran los lugares más importantes en biodiversidad del planeta. Existen 3 importantes hotspots a nivel del planeta, uno que está en Filipinas, otro que está en Madagascar y otro que está justamente en América Latina, y son los Andes tropicales. De esos 3, el más biodiverso de todo el planeta es justamente este hotspot Andes tropicales. Para definir un hotspot se ha tomado en cuenta justamente la biodiversidad, pero también el grado de amenaza que existen sobre diferentes especies. Y el hotspot Andes tropicales ha sido catalogado por estos científicos como el más biodiverso, pero al mismo tiempo el más amenazado. Esta es una gran oportunidad. Estamos hablando de zonas en el país y fíjense, cuando entra el hotspot a Bolivia, estamos hablando de zonas de valles, estamos hablando de zonas de altiplano que han sido justamente identificadas como las más biodiversas. Estas oportunidades que se dan son importantísimas porque pueden activar y reactivar una actividad que llevamos en este momento, que es el turismo. La próxima, por favor. Aquí hay un mapa, así es un bosquejo muy general de la localización de algunos emprendimientos de turismo comunitario en Bolivia. Y estamos hablando justamente de 3 zonas muy características de nuestro país. Y es que hay emprendimientos comunitarios en el oriente, en el valle y en el altiplano. Según últimos estudios, hay más de 100 emprendimientos comunitarios. Vamos a ver y hacer un pequeño diagnóstico de qué es lo que ocurre con estos emprendimientos comunitarios. La próxima, por favor. En esta encuesta de emprendimientos comunitarios de la OIT en 2006, se dice que las áreas de mayor necesidad de apoyo son la promoción y comercialización y la capacitación del personal en gestión empresarial. Estos indicadores son bastante importantes. Lo que pasa es que hay mucho esfuerzo de algunas comunidades. Han partido con la idea, queremos ingresar a la actividad turística. Se prepara la comunidad. Hay inversiones que las ONGs, que el Estado justamente pone para la activación de estos negocios. Pero cuando ya está listo la infraestructura, el equipamiento y las personas están capacitadas, no llega ni un turista. Es decir, aquí estamos hablando de que todo el proyecto debería realmente tener un énfasis importante en el tema de comercialización, y es ahí donde justamente hay una de las falencias muy importantes: promoción y comercialización de lo que es el turismo rural comunitario. Y la capacitación del personal, también en el tema empresarial, no solamente, atención al cliente, no solamente el servicio que se va a ofertar en un albergue o en algún negocio, sino también la gestión empresarial. Lo que pasa es que, y nuevamente aquí hago y subrayo el tema de las alianzas, el tema de poder concretar acuerdos, transacciones, comisiones con operadores, agencias, es fundamental. Y si no hay una formación de eso sobre temas de negociación, sobre temas de análisis financiero y el manejo de ese análisis, entonces no se puede hablar de emprendimientos exitosos si es que no se tiene esa formación. Pero no menor está este fortalecimiento de la organización a través de alianzas y mejor cooperación entre socios, entre ellos mismos, cooperación entre socios. Todo tipo de organización se basa justamente en ese grupo que debe ser cohesionado, debe saber tomar decisiones, pero también el apoyo a la protección de los territorios
de las comunidades. Aquí les voy a comentar una anécdota. Me tocó trabajar en el Ministerio de Turismo como asesor justamente del tema del turismo comunitario. 11 comunidades en el área del lago Titicaca querían emprender diferentes proyectos de diferentes características en el área del lago Titicaca. Y bueno, como buen arquitecto, lo que les había pedido en un principio era, bien, aquí hay una asociación excelente, pero lo que necesito es primero saber dónde exactamente están, es decir, si tienen el terreno, si ese terreno es de la comunidad para implementar justamente el proyecto. Entonces les di un plazo de más o menos un mes para que me trajeran una delimitación del área donde iban a implementar su proyecto y también una certificación de la comunidad diciendo de que ese terreno es comunitario y que ahí se debería implementar el proyecto. Pasó el mes, pasó un mes y medio, pasaron 2 meses y uno solo de los interesados en la implementación del turismo comunitario, que es justamente los inuitus que están a orillas del desaguadero cerca del lago Titicaca, fue el único que vino y me presentó lo que se había solicitado. Uno de 11 que tenían realmente aquella documentación que se había solicitado. Igual fuimos a visitar los otros emprendimientos que estaban todavía en trámites para que... Entonces esto también es importante mencionar como esa protección de los territorios de las comunidades para emprendimientos del turismo. La próxima, por favor. La próxima, por favor. Es importante ver el sistema turístico y este es un esquema que es posible que todos lo conozcan. Aquí los componentes del sistema turístico giran en torno a la superestructura turística, y la superestructura son las organizaciones públicas, las organizaciones privadas y esta vez las comunidades, que son el motor justamente de ese sistema. Un sistema que provoca esta oferta turística, la demanda, el producto turístico y genera emprendimientos que tienen que ver mucho con la planta turística y la infraestructura. La próxima, por favor. Aquí hay y hablando de modelos de gestión, aquí hay una serie de combinaciones de cómo un emprendimiento de carácter comunitario se puede dar. Las comunidades se pueden aliar con una serie de actores y de instituciones. Y aquí esta red que ha sido dibujada, esquematizada, las comunidades se pueden aliar con instituciones académicas, con empresarios privados, con la cooperación, con áreas protegidas, los directores y los consejos de gestión de las áreas protegidas, con instituciones públicas. Hay una serie de opciones, de alianzas para echar a andar un emprendimiento comunitario. La próxima, por favor. Y aquí hay dos modelos importantes de turismo que se pueden implementar en una comunidad rural, concentrando los servicios donde la comunidad vive en su comunidad. El caso, por ejemplo, de Chalalán, San José de Uchucutiamonas está aquí, y el albergue y todos los servicios que ofertan allí están concentrados. Y otra opción, habíamos hablado sobre el Yachón, donde justamente hay el servicio de gastronomía, hay una familia que lo brinda, el servicio de transporte, otra familia que lo brinda, el servicio de hospedaje, otra familia que se ha especializado en el tema. Entonces esos dos modelos pueden implementarse dependiendo de la percepción que se logre conseguir y dependiendo de ciertos diagnósticos que se tienen que realizar. La próxima, por favor. Aquí hay un ejemplo del Yachón. Son 90 familias que se organizan, un grupo de familias en alimentación, otro en transporte y guías, hospedaje y artesanía. Ninguna de estas familias o
individuos de estas familias pueden hacer una doble o triple función. Las familias están especializadas y la norma dice, si aquellos que han elegido artesanía, esa es la actividad que se va a desarrollar en esas familias. No pueden ir a la hotelería o al transporte. La próxima, por favor. Pampalarama es un ejemplo muy importante de la alianza entre un municipio y una comunidad que echan a andar este emprendimiento. Han debido escuchar Pampalarama, aunque aquí hay algunos temas que vale la pena mencionar. La estadía en lugares de un día, es decir, el pernocte es muy bajo, pero hay cosas que trabajar en este emprendimiento. Esto obedece al modelo donde se concentra justamente la infraestructura, los servicios turísticos en un solo lugar y la comunidad está fuera de él. La próxima, por favor. Sampaya, en el lago Titicaca. Si hemos hablado del Pampalarama, que está en el destino de la cordillera real, deberíamos hablar también del destino de lo que es el lago Titicaca. Y aquí hay un ejemplo muy interesante sobre el turismo comunitario en Sampaya, que está a 20 minutos de Copacabana y que ha emprendido este negocio en un pueblo que tiene características arquitectónicas bastante interesantes, el pueblo de Piedra. La próxima, por favor. Muy poco se habla de la isla Incahuasi. Y es que este negocio comunitario ha generado los suficientes recursos como para electrificar a las comunidades que están a las orillas del lago Titicaca. Es increíble la afluencia turística que tenemos en el destino Uyuni Laguna, está por los 85,000 turistas ahora al año. Ojo para todos los que están en el negocio, porque realmente en ese destino está el futuro del turismo en el país ahora. Y en Incahuasi realmente les ha ido tan bien que han podido generar proyectos de electrificación de comunidades aledañas al Salar de Uyuni. La próxima. Y la red de hoteles Taika. Un ejemplo, y yo diría un modelo inédito de turismo en Bolivia y en América Latina. La comunidad, después de una negociación con una fundación y un operador, va a ser dueña en 10 años más de la infraestructura que se ha construido. Actualmente la comunidad alquila los terrenos donde funcionan estos hoteles y además reciben $1 por turista. Es decir, en términos de negociación, creo que aquí la comunidad tiene muchas de ganar, pero también los empresarios privados, las fundaciones que han aportado en esta red de turismo en la zona Uyuni Laguna. La próxima. ¿Cómo propiciamos actividades que mejoren las iniciativas? Como Turismo Rural Bolivia, estamos trabajando sobre 2 aspectos: promoción y comercialización, y capacitación en planificación y gestión. La próxima, por favor. Este es el portal de Turismo Rural Bolivia, al cual yo les invito que ustedes se suscriban. Hay un panel de suscripción. Ustedes pueden pertenecer a esta red y les puede llegar un boletín cada semana, cada 15 días, donde promovemos las actividades que realizamos y otras actividades que se dan en Bolivia y en América Latina. Tenemos algunos productos y libros que hemos generado a partir de los encuentros, cursos que hemos realizado con Turismo Rural Bolivia. Los invito a visitar este portal. La próxima, por favor. La próxima, por favor. Tenemos varias actividades que realizamos, cursos, seminarios internacionales, y lo que nos interesa es la capacitación en diferentes temas muy especializados con relación al turismo. La próxima, por favor. Hemos desarrollado varias actividades, cursos. Tenemos hasta ahora 10.500 suscritos a los cuales les llegan nuestros boletines, nuestros avisos de los cursos y actividades que realizamos. La próxima, por favor. Y esto es lo que vamos a desarrollar del 29 de agosto al 4 de septiembre. Si bien hemos identificado como áreas de necesidad
el tema de comercialización, el tema de gestión, pues los estamos plasmando en nuestros cursos. Es decir, si hay una necesidad de América Latina sobre lo que es el turismo comunitario y el turismo rural, las tenemos que resolver, y las resolvemos justamente con estos cursos, donde tenemos un invitado muy especial, que es Enrique Cabanilla, que es el rector de la Universidad de Especialidades Turísticas del Ecuador y un experto sobre el turismo comunitario que ha trabajado en la OIT precisamente. La próxima, por favor. Muchas gracias por su atención.